La noción más desactualizada es la de asistir a clases, obtener un empleo, esforzarse al máximo, ahorrar dinero, liquidar deudas y a largo plazo invertir en el mercado de valores. ¿Cuál es el sentido de ahorrar dinero si siguen imprimiendo trillones de dólares? La desigualdad entre el 1% y el 99% es abismal. Y a veces no solo se trata de dinero, hay que detenerse y examinar el panorama. En esencia, llevamos a una persona pobre dentro de cada uno de nosotros. Dentro de mí, aún subsiste una persona pobre. Adicionalmente, se encuentra una persona perteneciente a la clase media, la cual anhela seguridad y un salario estable. Dentro de mi ser también se encuentra una persona adinerada. Todas estas personas residen en nuestro interior, aunque no nos los enseñen. Enseñan a asistir a la escuela, a conseguir empleo y a recibir un salario, pero no te instruyen en cómo alcanzar la riqueza. En una conversación, mencionó que recibir un cheque de pago era una de las experiencias más perjudiciales que se podrían experimentar en la vida. El concepto que él expresaba era que al momento de recibir un cheque de pago, adquieres el rol de empleado, y eso implica adoptar una mentalidad determinada. Entonces, mi padre rico nunca me retribuyó. Enloqueció mi padre pobre, quien era un empleado gubernamental que creía en la idea de debes pagar a las personas. Mi padre rico solía afirmar que el sueldo no era malo, pero que uno no debería convertirse en el esclavo de un salario. Si papá rico decide retirarse como emprendedor, siempre encuentro la oportunidad de emprender en otro negocio. No requiero la concesión de un cheque, ni la asistencia de nadie para cuidarme. Si mi gobierno no me muestra aprecio, optaré por trasladarme a otro país, ya que siempre buscan emprendedores. Es verdad, siempre valoran esa mentalidad y las habilidades que poseen los emprendedores. Además, las pequeñas empresas no funcionan bajo las mismas reglas que las grandes compañías. En primer lugar, ser emprendedor implica adoptar una mentalidad particular, desarrollar una diversidad de habilidades y desempeñar diferentes roles. Además, es importante tener en cuenta que las reglas y la actitud varían dependiendo del tipo de negocio al que se dedique, y las aptitudes necesarias también pueden diferir. Si tuviera la oportunidad de brindar un consejo a alguien que aún no ha incursionado en el mundo del emprendimiento, pero está considerando tomar ese paso, ¿qué palabras le dedicaría? Permítame compartir con ustedes un acontecimiento que tuve en mi última paga. Recuerdo que mi última paga fue uno de los días más agridulces de mi vida. Yo me encontraba en Puerto Rico, desempeñando labores para el Sur OCSS, y recibí el cheque final de mi jefe. El documento recibido no fue un cheque de sueldo, sino un cheque de bonificación. Estimo que la cifra ronda los $30,000. Recibí este cheque y quedé atónito. Me pregunté, ¿te das cuenta de lo que significa el último cheque? Me embargó la emoción, pero también me perturbó. Entonces se acerca otra persona hacia mí. Su nombre era John, y le pregunto, ¿vas a regresar? Yo respondo, ¿por qué? Él me dice, porque pasó a fracasar. Lo miro y le lanzo unas palabras ofensivas, porque eso es lo que él hizo. Dijo que Xerox fracasó y regresó, así que le digo, tú fracasaste y regresaste, pero yo voy a fracasar y nunca volveré. Esa es la actitud. ¿Entiendes a lo que me refiero? Si piensas, bueno, si fallo volveré con papá y mamá, eso es lo que harás. Cambia tu mentalidad. Cuando te conviertes en emprendedor es cuando fracasas. Durante años no conté con dinero ni disfruté de un salario excepcional, pero mi padre rico me instó a seguir este camino. Cuando la entrada no está asegurada, se despierta un hambre mayor, se estimula la inteligencia y se busca la propia superación. Tendrás dos opciones: podrás optar por convertirte en un ladrón deshonesto y engañar para robar, o decidirás transformarte en una mejor persona. La ventaja de convertirse en emprendedor es esa. En realidad, es cuando se carece de todo que uno descubre quién es en verdad. Por ello, es crucial tener una perspectiva global en todo momento. A muchas personas les resulta muy beneficiosa. En la vida, si observas detenidamente la imagen completa, te das cuenta de que cuando algo negativo ocurre, algo positivo está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, es fundamental estar preparado para enfrentar lo que se avecina. Si piensas que los próximos 20 años serán iguales a los últimos 20 años, estás completamente equivocado. Cuando tú y yo nos dirijamos al supermercado y adquirimos un cartón de leche, siempre nos aseguramos de verificar diligentemente la fecha de caducidad. Sin embargo, resulta sorprendente que la mayoría de las personas no se molestan en comprobar la fecha de caducidad de sus propias mentes. Yo, en lugar de salir de los préstamos, opto por aumentar mi deuda. Si he logrado refinanciar 300 millones de deudas, pasando a una tasa de interés del 5% al 2.5%, entonces ciertamente he obtenido una gran fortuna. A medida que disminuye el valor de los intereses, mensualmente recibo una mayor suma de dinero. En lugar de huir de las deudas, yo te propongo aprovecharlas, aunque algunos expertos financieros te digan lo contrario. Después de regresar de Vietnam en enero de 1973, mi padre rico me dio su primer consejo: debes ir a la escuela para aprender a invertir en bienes raíces. La cuestión no residía en los bienes raíces, sino en la manera de manejar los préstamos y los impuestos. Las deudas y los impuestos favorecen el enriquecimiento de los ricos, mientras que empobrecen aún más a los pobres y a la clase media. Entonces, resulta que todos aquellos doctores y abogados están experimentando pérdidas económicas sin tener idea de la razón detrás de ello. En primer lugar, debo mencionar que mi médico me gritó estas palabras con
con gran convicción. Es posible que reciban una suma considerable de dinero, pero luego les será restado considerablemente en concepto de impuestos. Fue una consulta médica cuando mi médico soltó un grito de alegría. Emocionado exclamó: ¡Oh, adivina qué! ¡Finalmente he ganado $1.000.000! Yo, sin querer desmerecer su éxito, le pregunté: Claro, pero ¿cuánto pagas en impuestos? Él respondió: $750,000 en impuestos, lo que dejaba su ganancia en alrededor de $400,000. Está bien eso, pero cuando se trata de $1.000.000, prefiero quedármelos. Y la razón es que no los obtengo trabajando a cambio de un salario. Si trabajas por un salario, estarás sujeto a pagar impuestos. La razón principal de padre rico, padre pobre es que los ricos no obtienen ingresos a través del trabajo remunerado. En cambio, nuestra actividad principal consiste en la creación de negocios. Como emprendedores, decidimos invertir en propiedades inmobiliarias. Yo no invierto en el mercado de valores. Tengo más control sobre mis ingresos, cuánto gano y cuánto pago de impuestos debido a mi condición de emprendedor. Como emprendedor y también como inversor en bienes raíces, no pago impuestos. Entonces, cada vez que gano, pongamos $1.000.000 como emprendedor, enseguida no los invierto en propiedades y mantengo una proporción de 4-1. Invierto $1.000.000 en propiedades inmobiliarias y obtengo un préstamo por 4 millones del banco. Eso es la razón por la cual los bancos me encantan. Sin embargo, los bancos están perjudicando a todos indiscriminadamente. Es por eso que afirma que imprimir dinero es beneficioso para ti, pero cuando lo hacen, resulta perjudicial para la sociedad en general. Esto se debe que al aumentar la cantidad de dinero en circulación, los ahorros pierden valor y los trabajadores tienen menos poder de compra. Por otro lado, los inversores obtienen mayores riquezas. Verás, la deuda y los impuestos crean una brecha cada vez mayor entre los ricos y los demás. Mientras los ricos se benefician y se vuelven aún más ricos, los pobres y la clase media sufren las consecuencias y se sumergen en la pobreza. Cuando nuestras ideas son obsoletas, nuestros resultados también lo son. La mayoría de las personas están experimentando eso, la concepción de asistir a la escuela para asegurarse un empleo, esforzarse, ahorrar dinero, liberarse de sus deudas, adquirir una vivienda como un activo y realizar inversiones a largo plazo está desactualizada. El mundo ha experimentado cambios significativos. En 1971, el presidente Nixon alteró el curso del mundo al retirarnos del patrón oro, lo cual llevó a que el dinero se transformara en deuda. Y si decidimos no asistir a la escuela, ¿cuáles serían las consecuencias? Tal vez sería más conveniente prescindir por completo de cualquier tipo de sistema educativo. No pretendo afirmar que la educación era más importante en el pasado, simplemente considero que está desactualizada. La ley Moore establece que cada 18 meses la cantidad de información se duplica. En resumen, cada cosa se vuelve obsoleta en tan solo 18 meses, lo cual es algo que ha ocurrido recientemente. Cuando sales de la escuela, quedas obsoleto y por lo tanto me convierto en el viejo. Tuve un encuentro con mis amigos que asistieron a Harvard y ellos me comentaron: yo fui a Harvard. Les digo, si eso fue hace ¿cuánto? Fue hace 50 años. Actualmente los bancos han implementado la práctica de cobrar intereses por depositar dinero en sus cuentas de ahorro. En términos sencillos, los bancos evitan aceptar más dinero debido a la excesiva impresión de dinero. Esto, a su vez, provoca la aparición de burbujas en el mercado de acciones y bienes raíces, entre otras cosas. La gente se deshace de su efectivo. Tal como mencioné anteriormente, consideran que los ahorradores son los perdedores y el efectivo carece de valor. A pesar de ello, aún escucho a la gente decir: deseo un trabajo con un buen salario. La verdad es que esa idea ya no es relevante. La idea de salir de las deudas ya no está vigente. En el camino hacia la riqueza es fundamental que adquieras conocimientos sobre cómo endeudarte con sabiduría. Aprender a utilizar estratégicamente la deuda puede ser la clave para alcanzar el éxito financiero. No recibirás nunca una enseñanza acerca de los impuestos, la principal causa por la cual el 1% de la población posee una cantidad de dinero considerablemente superior al del 99% restante, radica en el efecto que se genera cuando se imprime nueva moneda, donde se dan lugar dos fenómenos importantes: la inflación y los impuestos. Hay un error al pensar que un emprendedor puede simplemente ganar dinero sin esfuerzo, crear un negocio y obtener grandes ganancias. Pero en realidad eso es lo que estamos discutiendo. Hombre, los verdaderos emprendedores tienen que ver las cosas de otra manera. En América hay 28 millones de propietarios de pequeñas empresas, de los cuales la mayoría son emprendedores. De hecho, 24 millones de esos propietarios son emprendedores de una sola persona. Aquellos individuos que no entienden el verdadero rol de un emprendedor los catalogan como emprendedores sin empleados. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas poseen autonomía en sus actividades, aunque no son verdaderamente emprendedores. Los autónomos están sujetos a impuestos excesivamente elevados. Sin embargo, no se les proporciona una explicación acerca de estos gravámenes. Además, a estas personas también se les denomina como emprendedores con espíritu. Pero lo que queríamos decir es que no hay una economía deficiente. Tanto tú como yo poseemos una economía externa, pero también llevamos en nosotros una economía interna. La clave reside en nuestra fuerza de voluntad para transformar nuestra economía interna, los dos lados de la moneda, lo que me permite apreciar tanto lo positivo como lo negativo. No me importa, porque voy a ser rico de cualquier manera.
manera, pero una persona pobre, con una economía personal pobre, solo experimentará una mala economía, porque no sabe cómo ganar dinero en ninguna economía. Por otro lado, una persona de clase media desea tener una casa bonita, un sueldo estable y un coche. Así que cuando les quitan su trabajo, para ellos eso es un desastre. Pero como emprendedor, no tener trabajo no es una gran cosa, porque siempre puedo encontrar una manera de ganar dinero. Siempre le digo a la gente lo que Fuller me enseñó: hay dos lados en todo. Dos es mínimo, dos es plural. Así que si crees que la economía es mala, es porque tu economía personal es mala. Si consideras que tener un empleo estable es importante, entonces verás una economía sin empleos. La diferencia está en tu enfoque, en tu economía interna versus la economía externa. Se trata de hacer lo que puedes controlar en lugar de preocuparte por lo que no puedes controlar. Yo puedo controlar mi enfoque interno. Un verdadero emprendedor siempre ve las caídas como oportunidades para levantarse y llegar aún más alto. No importa lo que le pase, se hace más fuerte, mejor, más inteligente y más feliz. Pero las personas con una mentalidad interna débil son las que temen lo que les pueda suceder. Si tienes miedo de perder tu empleo, generalmente terminarás perdiéndolo. Es por eso que como emprendedor, mi trabajo principal es controlar mi enfoque interno. Recuerda, una vez que tomas un cheque de pago, te conviertes en un empleado. Pero como emprendedor, debo ser más fuerte que eso. Todo se trata del control interno.